Lo que a mí me impactó en mi vida personal, esa era la pregunta, ¿no es cierto? Lo más impactante para mí fue, hermano, en desobedecer a Dios. El Señor me dio la oportunidad de viajar a Perú junto a mi hijo que hoy no está, claro, con mi hijo mayor que hoy no está aquí. Él es mi esposo, gracias a Dios estamos felizmente casados. Pero saben que el Señor a nosotros se nos dio la opción de viajar a la selva de Perú, al Amazonas, y íbamos los 4, pero después mi esposo dijo que él no sentía la paz de viajar, y mi hija en ese tiempo era demasiado papita y dijo, si mi papá no va, yo no voy. Entonces mi hijo me dijo, yo voy con usted, pero Benjamín, más que por un viaje misionero, fue porque quería ir a conocer. Entonces a mí en ese tiempo el Señor me proveyó los pasajes, me los regalaron y que vamos, y yo estaba perteneciendo a un grupo. Y mi esposo me decía siempre, oremos, oremos, porque el Señor, no sé, yo no siento paz, me decía. Y después yo le decía como mujer, pero si Dios me dio los pasajes, porque Dios está abriendo las puertas. Si voy a ir con mi hijo es porque Dios está abriendo las puertas. Entonces, en el último culto de despedida que tenían para orar por nosotros, el Señor levantó a un profeta, una profeta, y le habló a mi esposo y le dijo que él, como sacerdote, tenía que decirme que yo no tenía que ir a ese viaje. Y él me lo dijo, el Señor me habló y me dijo que tú no tienes que ir a ese viaje. Y yo como mujer necia, de verdad, porque hermano, siempre a nosotros nos cuesta reconocer, pero a mí yo no puedo mentir, yo el Señor le desobedecí y yo le dije a mi esposo, ¿sabes? Pero se dieron todas las cosas, yo igual voy a ir. Y cuando yo viajé, hermano, yo viajé 21 días, 22 días, estuve por el Amazonas, 25 días navegando en un bote, en calor, sin baño, donde estuve al borde de la muerte junto a mis hijos, donde uno piensa que uno va navegando como en un río, pero tú no te das cuenta que entre medio de los árboles hay muchas comunidades, y ahí, hermano, en ese lugar habían piratas, y piratas que eran tráfico de órganos. Entonces, cuando nosotros íbamos con un grupo y el líder que iba delante de ese bote, él le gritaba así a otro bote y el otro bote se alejaba más. Entonces yo en un momento decía, pero ¿por qué se está alejando? Acérquense. Y después a nosotros nos dieron a conocer que ellos nos tenían miedo a nosotros porque pensaban que nosotros éramos piratas. Entonces después yo no entendía muchas cosas, hasta que un día bajamos para poder alojarnos en un lugar, en una aldea, y cuando nos bajamos, el pastor, que se puede decir, él nos dijo, vamos, no se bajen, dijo, volvamos. Y él, así como, súbanse al bote nuevamente rápido. Y yo no entendía muchas cosas, eran como las 3 de la mañana, nosotros navegando, solamente la luna alumbrándonos, y ahí el pastor nos dijo, yo tengo que decirles, dijo, que aquí andan piratas y es tráfico de órganos. Entonces nosotros no nos podemos acercar a otro bote, porque si saben que ustedes son extranjeros, en este momento ustedes están en peligro, dijo. Entonces yo me acuerdo que iba con mi hijo en la mano, todos picados, porque cuando yo volví a Chile, volví con muchos kilos menos y toda picada. Y yo me acuerdo que esa noche le dije al Señor que me perdonara, que había sido desobediente, y que yo siempre le iba a decir, iba a aconsejar a las personas que realmente escucharan la voz de Dios, y que nosotros como mujeres tenemos que obedecer a nuestro varón, porque a veces pasamos por alto. Entonces, y ahí yo le decía al Señor que me perdonara, y junto a mi hijo, yo le dije, hijo, si tú quedas vivo, recuérdale al papá que lo amo y pídele perdón a tu hermanita. Dile que lo hice mal
y me despedí de él. Y me acuerdo que Benjamín me dijo: mamá, mire la luna, mire las estrellas. Me dijo, así como la luna nos está alumbrando, dijo, el Señor va delante de nosotros. Me dijo, y Dios la va a perdonar, me dijo. Dios la va a perdonar y vamos a volver a nuestro hogar. Pero yo, hermano, hay muchas cosas que no puedo contar, pero sí para mí fue aprender a escuchar al Señor, y también la misericordia del Señor me hizo decir y meditar en lo que a veces uno no valora: su hogar, sus padres. Valoré mucho más a mi esposo, y cuando volví a Chile tuve que pedirle perdón también a mi hija, porque ella era muy chiquitita y yo la dejé con mi mamá, y hasta el día de hoy yo no lloro por tristeza, sino que lloro porque Dios es un Dios que nos perdona. Amén. Pero que también nuestra desobediencia trae consecuencias. Entonces, si bien, hermano, cuando tú tengas que tomar decisiones, pídele al Espíritu Santo que te guíes. No seas desobediente, no sigas tus emociones, porque tus emociones traen consecuencias. Y eso es parte de lo que yo he vivido fuertemente. Amén. Gracias, hermana Ángela, por su testimonio. Hermano Cristian, ahora lo vamos a escuchar. Amén. Bueno, así como Ángela mencionaba, bueno, se le viene en recuerdo a uno, como dice Ángela, que no hay que desobedecer. Y en este caso también el instrumento me decía que tranquilo, que si ella va, yo voy a estar con ella, y va a ir y va a volver. Y también eso también lo hablamos con mi esposa, y yo le dije, mira, yo no voy porque a mí el Señor no me ha dicho que yo vaya. Pero también el Señor me dijo que a ti te iba a cuidar y que tú ibas a regresar con bien. Y por ese motivo también ella pudo salir, pero yo sé que era un trato especialmente de Dios con mi esposa. Y bueno, todo eso nos sirve para bien, para nosotros como familia. Hay muchas cosas que contar, pero yo les quiero comentar 3 cosas puntuales para que también a ustedes les sirvan como en su vida personal. Una es la provisión. Estamos hablando recién, bueno, ¿no es cierto? Yo era la misionera que tenía que viajar, ¿no es cierto? Y habían distintas opiniones, y dentro de todo eso quizás podemos decir, tenemos que tener un plan perfecto, o hermanos que nos pueden apoyar, y quizás apoyarse en nuestras propias fuerzas también económicamente. Pero ¿saben qué? Yo quiero que ustedes mediten en esto, es decir, Señor, yo estoy dispuesto, pero tú haces la otra parte. Y ¿saben qué? Quizás decir, el misionero latinoamericano es como muy informal, se puede decir, o el misionero chileno decir, es como todo el lote, no es estructurado. Decir, mira, yo tengo que tener 1 millón de pesos, pero tengo 200 lucas y con esto yo lo hago, como buen chileno, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? También es bonito experimentar eso, aunque no sé, que se entienda lo que trato de decir. Pero ¿saben qué? El primer viaje a África, a Kenia, que fue el año 2010, fui solo, solo como familia, pero fue con un equipo de Misión África. Todo el resto de equipo que íbamos a viajar, viajamos en la noche, y nosotros teníamos que cambiar el dinero, cambiarlo a dólar, y decían, yo tengo como 300.000 pesos, necesitaba como 1 millón. Es por un ejemplo solamente. Y algunos chicos que eran de Chiloé también, de Yanquihue, Cristian, sabes que a mí también me falta toda esa cantidad. ¿Y qué hicimos? Y aquí viene como el milagro tremendo que uno puede decir. ¿Sabes qué? En la misma casa de cambio, quizás para otros éramos locos, nos juntamos, hicimos un círculo y le dijimos, Señor, ¿sabes qué? Tenemos toda la exposición de ella. Esto es lo que tenemos. Sabemos que no nos alcanza, ni siquiera para llegar a Cajón, es como un dicho de Temuco, Cajón queda súper cerca. No nos alcanza. Tú haces la obra. Aquí está mi plata, todos la cambiamos. Nos pasaron nuestra plata, el hermano que empezó a repartir, esta es tu plata, esta es tu plata, esta es tu plata, y ¿sabes qué? La contamos
y eran, vamos a suponer, los $1000 que necesitamos, los $1000 los teníamos en nuestras manos. Es imposible, era imposible, a ojo humano era imposible, no, pues si a mí me alcanzaba quizás para 200 lucas, pero ¿por qué tengo $1000? Y saben que en medio de la casa de cambio nos pusimos como a llorar, nos abrazábamos y decíamos, Señor, es tu voluntad. Amén. Y muchas veces hay que echar andar ese motorcito que se llama fe. Es decir, el Dios de lo imposible ya lo hizo. Otra anécdota también en Kenia, eso es la provisión. El otro es el cuidado. El año 2010, cuando fui a Kenia, hace 2 años atrás, en 2008, había una guerra civil en Kenia. Las tribus estaban ganando territorio y matando entre ellos. Y el turista extranjero, se puede decir, obviamente, no podía entrar al país. Y un año anterior habían ido ya un equipo, y después el año que fuimos nosotros fue como el segundo equipo. Y saben que para llegar como a la aldea donde íbamos teníamos que andar más o menos unos 8 horas en furgones escolares, que se le puede decir acá. Y en medio de la carretera nos paraban los militares, nos revisaban, nos pedían plata, hasta que llegamos al lugar donde nos íbamos a hospedar, a un orfanato. Al día siguiente fuimos a comprar alimentos como a un pueblo cercano. De vuelta nos quisieron asaltar, compramos el alimento, venía el camión lleno con mercadería, arroz, maíz, de todo. Y dentro de todo eso, yo iba como dentro del camión, como en la carrocería atrás, con otros chicos más. Y cuando nos para el camión como de